El viento matutino arrastraba el aroma de copal y tierra húmeda mientras Elena Vázquez caminaba entre las tumbas desmoronadas del cementerio de la Revolución. Sus zapatos crujían sobre las hojas secas que alfombraban los senderos olvidados, y el eco de sus pasos parecía despertar a los muertos que descansaban bajo las lápidas agrietadas. Doctora Vázquez, ¿verdad? La voz ronca la sobresaltó. Un hombre mayor, de cabello blanco como la cal y manos curtidas por décadas de trabajo, emergió de entre las sombras de un mausoleo derruido. Soy Aurelio Mendoza, el cuidador de este lugar. La estaba esperando. Elena ajustó sus lentes y observó al anciano con curiosidad. Sus ojos, del color del café tostado, guardaban secretos que parecían tan antiguos como las tumbas que protegía. Don Aurelio, gracias por recibirme. He venido a investigar las historias de los revolucionarios enterrados aquí. Mi universidad está preparando un archivo histórico sobre los héroes olvidados de la Revolución. El cuidador asintió lentamente, pero su expresión se ensombreció. Héroes olvidados, sí, aquí hay muchos de esos. Pero también hay verdades que algunos prefieren mantener enterradas, doctora. Venga, le mostraré lo que ha estado pasando. Mientras caminaban por el cementerio, Elena notó que muchas lápidas habían sido vandalizadas. Nombres borrados con cincel, fechas alteradas, y extraños símbolos grabados sobre las inscripciones originales. El más perturbador era una especie de ojo dentro de un triángulo, repetido en al menos una docena de tumbas. ¿Quién haría esto?, preguntó Elena, fotografiando los daños con su teléfono. Gente que no quiere que se sepa la verdad, murmuró don Aurelio. Mire esta tumba, doctora. Se detuvieron frente a un monumento de mármol negro dedicado al coronel Emiliano Herrera. La lápida rezaba: héroe de la patria, muerto gloriosamente en batalla, 1913. Pero alguien había grabado encima: mentira. El coronel Herrera era mi tatarabuelo, explicó don Aurelio, arrodillándose junto a la tumba. Mi familia ha cuidado este cementerio durante 4 generaciones, y yo sé cosas que mi padre me contó antes de morir. Elena se acercó, intrigada por el tono conspirativo del anciano. ¿Qué tipo de cosas, don Aurelio? El cuidador miró a su alrededor nerviosamente, como si las mismas piedras pudieran estar escuchando. El coronel Herrera no murió en batalla, doctora. Lo asesinaron aquí mismo, en este cementerio, junto con otros 12 revolucionarios. Los mataron por saber demasiado. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento frío de la mañana. ¿Saber demasiado sobre qué? Sobre quienes eran realmente sus enemigos. Don Aurelio se incorporó y caminó hacia la parte trasera del monumento. Ayúdeme a mover esta piedra, doctora. Con esfuerzo, lograron desplazar una losa suelta en la base del monumento. Debajo, envuelto en hule encerado, había un sobre amarillento. Mi tatarabuelo escondió esto antes de morir. Mi familia lo ha guardado durante más de 100 años, esperando a alguien como usted. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita con tinta desvaída y una pequeña fotografía. La carta estaba firmada por Emiliano Herrera y fechada el 15 de marzo de 1913, 2 días antes de su supuesta muerte en batalla. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy vivo para contar la verdad. Los guardianes del orden me han descubierto. Saben que tengo pruebas de sus crímenes. No confíes en nadie del gobierno. La revolución está siendo traicionada desde adentro. Las coordenadas están en el reverso. La verdad no murió conmigo. Elena volteó la carta. En el reverso, escritas con una caligrafía temblorosa, había unas coordenadas: 19 grados 25, 14, N 99 grados 07, 52, W. Don Aurelio, ¿qué significan estas coordenadas? El anciano guardó silencio por un momento, observando las nubes grises que se acumulaban sobre el cementerio. Marcan el lugar donde enterraron los cuerpos reales, doctora. Este cementerio está lleno de tumbas vacías.
Los verdaderos héroes están en otro lado, y sus asesinos siguen vivos, o al menos, sus descendientes. Un trueno lejano resonó sobre sus cabezas, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer sobre las lápidas. Elena guardó cuidadosamente la carta en su bolsa, pero no pudo sacudirse la sensación de que alguien los estaba observando desde las sombras del cementerio. Don Aurelio, necesito saber todo lo que sepa sobre los guardianes del orden. El anciano la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Doctora, hay secretos que han permanecido enterrados durante más de un siglo. ¿Está segura de que quiere desenterrarlos? Elena observó la tumba del coronel Herrera, donde la palabra mentira brillaba bajo la lluvia como una herida abierta en la piedra. Los muertos merecen que se sepa la verdad, don Aurelio. Y los vivos merecen conocer su historia real. Mientras se alejaban del cementerio bajo la lluvia creciente, ninguno de los dos notó la figura encapuchada que los había estado observando desde el mausoleo principal, ni el auto negro que arrancó silenciosamente cuando Elena subió a su vehículo. La verdad, después de más de 100 años, había comenzado a despertar. El flash de la cámara iluminó momentáneamente la tumba vandalizada, capturando cada detalle de los símbolos grabados en la piedra. Mateo Restrepo, un joven de 28 años con barba descuidada y ojos intensos, ajustó el lente de su cámara profesional y tomó otra fotografía desde un ángulo diferente. ¿Es usted el fotógrafo forense que contraté? Elena se acercó al joven, quien estaba completamente absorto en su trabajo. Mateo Restrepo, a sus órdenes, respondió sin apartar la vista del visor. Don Aurelio me explicó lo que necesita. Llevo 3 horas documentando las tumbas vandalizadas, y debo decirle que esto no es vandalismo común. Elena observó cómo Mateo trabajaba con precisión meticulosa, fotografiando cada símbolo, cada marca, cada detalle que pudiera ser relevante para la investigación. ¿Qué ha encontrado? Los símbolos siguen un patrón específico. Mateo le mostró las imágenes en la pantalla de su cámara. No son grafitis aleatorios. Alguien con conocimiento de simbología esotérica hizo esto. Mire, este ojo dentro del triángulo aparece en 13 tumbas exactamente, siempre acompañado de estas marcas que parecen fechas. Mientras hablaban, una voz suave los interrumpió. Disculpen, ¿son ustedes los investigadores? Se volvieron para ver a una mujer mayor, de unos 70 años, vestida de negro y cargando un ramo de cempasúchil. Sus ojos, aunque nublados por la edad, brillaban con una inteligencia aguda. Soy Esperanza Morales, se presentó. Vengo aquí todos los días a visitar la tumba de mi abuelo, Capitán Rodrigo Morales. He visto lo que han estado haciendo y creo que puedo ayudarlos. Elena y Mateo intercambiaron miradas. La mujer parecía sincera, pero después de la revelación de don Aurelio sobre los secretos del cementerio, Elena había aprendido a ser cautelosa. ¿Qué sabe sobre las tumbas vandalizadas, señora Morales? Esperanza colocó las flores en una tumba cercana y suspiró profundamente. Sé que mi abuelo no murió como dice su lápida. Sé que muchos de estos hombres fueron traicionados por quienes se suponía que eran sus aliados. Y sé que hay gente que prefiere que esas verdades permanezcan enterradas. Mateo levantó su cámara instintivamente, pero Esperanza levantó una mano. No me fotografíe, joven. Hay ojos que no deben verme hablando con ustedes. ¿Qué ojos?, preguntó Elena. Los mismos que han estado vigilando este lugar durante décadas. Los mismos que vandalizaron estas tumbas cuando se dieron cuenta de que alguien estaba haciendo preguntas. Esperanza los guió hacia una sección más antigua del cementerio, donde las tumbas estaban cubiertas de musgo y las inscripciones eran apenas legibles. Mi abuelo me contó historias antes de morir. Historias sobre una organización secreta que eliminaba a los revolucionarios más peligrosos. No los mataban en batalla, como dicen los libros de historia. Los asesinaban en la oscuridad y luego creaban versiones heroicas de sus muertes. Mateo comenzó a fotografiar las tumbas más antiguas, pero algo extraño sucedió.
En varias de las imágenes, aparecían sombras que no correspondían con la luz solar, y en los reflejos de las lápidas de mármol pulido, se distinguían vagamente figuras que no estaban presentes cuando tomó las fotografías. «Esto es imposible», murmuró, revisando las imágenes. «Miren esto». Elena y Esperanza se acercaron a ver la pantalla de la cámara. En una fotografía de la tumba del general Abundio Martínez, el reflejo en la lápida mostraba claramente la silueta de un hombre con uniforme militar, a pesar de que no había nadie cerca cuando Mateo tomó la foto. «Los muertos no descansan en paz cuando sus historias son mentiras», susurró Esperanza. «Mi abuelo me decía que este cementerio está lleno de espíritus inquietos». Elena, aunque escéptica sobre lo sobrenatural, no pudo negar que las fotografías eran perturbadoras. «Señora Morales, ¿tiene alguna prueba de lo que dice sobre su abuelo?». Esperanza dudó por un momento, mirando nerviosamente hacia la entrada del cementerio. «Tengo su diario. Lo escribió durante los últimos meses de su vida, cuando descubrió la verdad sobre los guardianes del orden». «¿Pero qué? Hay gente que mataría de nuevo por mantener estos secretos, doctora Vázquez. Mi familia ha guardado silencio durante un siglo por una razón». Mateo continuó fotografiando mientras las dos mujeres hablaban, pero cada imagen que tomaba parecía revelar más anomalías. Sombras que se movían entre las tumbas, reflejos de personas que no estaban allí, y en una fotografía particularmente inquietante, lo que parecía ser una figura encapuchada observándolos desde la distancia. «Señora Morales», dijo Elena con firmeza, «si tiene ese diario, podríamos usarlo para hacer justicia a la memoria de su abuelo y de todos estos hombres». Esperanza cerró los ojos y permaneció en silencio durante varios minutos. Cuando los abrió, había tomado una decisión. «Vengan a mi casa mañana al atardecer. Vivo en la colonia Doctores, calle Regina 47. Pero vengan solos, y asegúrense de que nadie los siga». Mientras Esperanza se alejaba entre las tumbas, Mateo revisó una vez más las fotografías en su cámara. «Elena, hay algo más que debe ver». En la última fotografía que había tomado, la de Esperanza alejándose, había otra figura en la imagen, un hombre alto, vestido con un abrigo oscuro, que parecía estar siguiendo a la anciana a cierta distancia. «¿Cree que alguien la está vigilando?». Elena sintió un escalofrío. Los secretos del cementerio eran más profundos y peligrosos de lo que había imaginado. «Mateo, creo que acabamos de abrir una puerta que alguien prefería mantener cerrada». El sol comenzaba a ponerse, tiñendo las lápidas de un color dorado que contrastaba dramáticamente con las sombras alargadas que se extendían entre las tumbas. En la distancia, el sonido de un motor arrancando rompió el silencio del cementerio. Alguien, definitivamente, los estaba observando. La casa de Esperanza Morales era un pequeño edificio de adobe en una calle empedrada de la colonia Doctores. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en sepia que mostraban hombres con uniformes militares y mujeres vestidas de época. El aroma de café recién hecho y copal se mezclaba en el aire mientras Elena y Mateo se sentaban en la sala modestamente decorada. «Mi abuelo escribió este diario durante los últimos 6 meses de su vida». Esperanza colocó un libro de cuero gastado sobre la mesa de madera. «Cuando lo lean, entenderán por qué mi familia ha guardado silencio durante tanto tiempo». Elena tomó el diario con reverencia. Las páginas amarillentas crujían bajo sus dedos mientras leía la primera entrada, fechada el 8 de septiembre de 1913. «Hoy descubrí la verdad más terrible de mi vida. Los guardianes del orden no son una leyenda. Son reales, y han estado eliminando sistemáticamente a los líderes más efectivos de nuestra revolución. No los matan en batalla, como reportan los periódicos. Los asesinan en la oscuridad y luego fabrican historias heroicas para evitar crear mártires». Mateo leía por encima del hombro de Elena, fotografiando discretamente cada página. «¿Los guardianes del orden?», preguntó Elena. «¿Quiénes eran?». «Una sociedad secreta formada por terratenientes, políticos conservadores y empresarios extranjeros», explicó Esperanza. «Mi abuelo logró infiltrarse en una de sus reuniones. Lo que vio lo cambió para siempre.
Elena continuó leyendo. La entrada del 15 de septiembre era particularmente reveladora. Presencié el ritual de iniciación de los guardianes. Juran sobre tumbas abiertas mantener el orden natural de las clases sociales. Tienen una lista de revolucionarios marcados para morir. Emiliano Herrera está en esa lista, junto con otros 12 comandantes. Debo advertirles, pero ¿cómo? ¿En quién puedo confiar? Un ruido en la calle hizo que los tres levantaran la vista. Un auto se había detenido frente a la casa, y alguien caminaba hacia la puerta. ¿Espera a alguien, señora Morales?, susurró Mateo. Esperanza negó con la cabeza, visiblemente nerviosa. 3 golpes secos resonaron en la puerta de madera. Señora Morales, soy el comandante Vega. Necesito hablar con usted sobre sus visitantes. Elena y Mateo intercambiaron miradas de alarma. Esperanza se acercó a la ventana y miró a través de las cortinas. Es él, murmuró. El hombre que ha estado vigilando el cementerio. ¿Conoce a ese hombre?, preguntó Elena. He visto su auto negro varias veces cerca del cementerio. Siempre aparece cuando alguien hace demasiadas preguntas. Los golpes se repitieron, más insistentes esta vez. Señora Morales, sé que están ahí dentro. Solo quiero hablar. Elena tomó una decisión rápida. Guardó el diario en su bolsa y se dirigió hacia la puerta. Elena, no, susurró Mateo, pero ella ya había abierto. El hombre en el umbral era alto y delgado, de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y ojos fríos como el acero. Vestía un traje oscuro impecable y llevaba un bastón con empuñadura de plata. Doctora Vázquez, supongo. Soy el comandante Vega. Necesitamos hablar sobre su investigación en el cementerio. ¿Qué autoridad tiene para interrogarme? El comandante Vega sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. La autoridad que me dan 100 años de tradición familiar, doctora. Mi bisabuelo fue uno de los guardianes del orden originales. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Está amenazándome? Estoy advirtiéndole. Hay secretos que es mejor dejar enterrados. Los guardianes del orden cumplieron una función necesaria durante la revolución. Mantuvieron la estabilidad cuando el país estaba al borde del caos total. Mateo se acercó, con su cámara lista. ¿Estabilidad? ¿Asesinando a líderes democráticamente elegidos? El comandante Vega lo miró con desprecio. Joven ingenuo. Esos líderes democráticos habrían sumido al país en una guerra civil permanente. Los guardianes salvaron a México de décadas de derramamiento de sangre. ¿Y ahora qué?, preguntó Elena. ¿Van a matarnos por descubrir la verdad? Los guardianes del orden evolucionaron, doctora. Ya no necesitamos métodos tan directos. Ahora controlamos la narrativa histórica, los medios de comunicación, las instituciones educativas. Podemos hacer que su investigación simplemente desaparezca. Esperanza, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Comandante, mi familia ha guardado silencio durante un siglo. ¿No es suficiente? Su familia cumplió su parte del acuerdo, señora Morales. Pero estos investigadores están alterando el equilibrio. Elena se dio cuenta de algo terrible. Esperanza, ¿qué acuerdo? La anciana bajó la mirada, incapaz de sostener la mirada de Elena. Mi familia recibió protección a cambio de nuestro silencio. Los guardianes se aseguraron de que tuviéramos trabajo, educación, una vida digna. Todo lo que tenemos se lo debemos a ellos. ¿Ha estado trabajando para ellos todo este tiempo? No trabajando para ellos, intervino el comandante Vega. Simplemente cumpliendo un acuerdo que beneficia a todas las partes. Pero ustedes han roto ese equilibrio. Mateo había estado fotografiando discretamente toda la conversación, pero el comandante Vega se dio cuenta. Joven,
le sugiero que borre esas fotografías. No. El comandante Vega suspiró y sacó su teléfono celular. Una llamada mía y la investigación de la doctora Vázquez será desacreditada. Su universidad recibirá información sobre irregularidades en su metodología. Su financiamiento será cancelado. Y usted, joven fotógrafo, descubrirá que ningún medio de comunicación quiere comprar sus imágenes. Elena sintió una mezcla de rabia y determinación. ¿Sabe qué, comandante? Hay algo que no entiende sobre la verdad. Una vez que comienza a salir a la luz, es imposible detenerla. Veremos, doctora. Veremos. El comandante Vega se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Señora Morales, espero que recuerde cuál es su lugar en todo esto. Y ustedes dos, miró a Elena y Mateo, tienen 24 horas para reconsiderar su posición. Cuando se fue, el silencio en la casa era ensordecedor. Esperanza lloraba silenciosamente en su silla. Lo siento, murmuró. Lo siento mucho. Elena se acercó y puso una mano en el hombro de la anciana. Esperanza, nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Mateo revisó las fotografías en su cámara. Elena, tenemos que actuar rápido. Si los guardianes del orden siguen activos después de un siglo, significa que tienen poder real en el presente. Elena asintió, mirando el diario que aún tenía en sus manos. Entonces tenemos que encontrar esas tumbas reales antes de que ellos nos detengan. Afuera, el motor del auto negro se alejaba en la noche, pero Elena sabía que esto era solo el comienzo. Los guardianes del orden habían mantenido sus secretos durante más de 100 años, pero ahora, por primera vez, alguien estaba dispuesto a desafiarlos. La guerra entre la verdad y el silencio había comenzado oficialmente. El GPS de Elena marcaba las coordenadas exactas que habían encontrado en la carta del coronel Herrera, un terreno baldío a las afueras de la ciudad, cubierto de maleza y rodeado por una cerca de alambre oxidado. Era medianoche, y la luna llena iluminaba el paisaje con una luz plateada que hacía que las sombras parecieran moverse por sí solas. ¿Estás segura de que es aquí?, preguntó Mateo, ajustando su equipo de fotografía nocturna. Las coordenadas coinciden exactamente. Elena consultó su teléfono una vez más. Según el diario de Rodrigo Morales, este era el lugar donde los guardianes ejecutaban a los revolucionarios antes de crear las tumbas falsas en el cementerio. Don Aurelio había insistido en acompañarlos, a pesar de su edad avanzada. Llevaba una pala vieja y una linterna que había pertenecido a su padre. Mi familia ha sabido de este lugar durante generaciones, murmuró el anciano. Pero nunca tuvimos el valor de venir aquí solos. Esperanza también había venido, cargando una pequeña maleta de cuero. Traje más cosas de mi abuelo, explicó. Fotografías, cartas, documentos que he guardado durante décadas. Si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. Mientras exploraban el terreno, Mateo comenzó a notar anomalías en sus fotografías infrarrojas. El suelo mostraba patrones extraños, como si hubiera sido removido y vuelto a compactar en múltiples ocasiones. Miren esto, les mostró la pantalla de su cámara. Hay al menos 12 áreas donde la Tierra tiene una densidad diferente. Como si hubiera tumbas, completó Elena. Tumbas reales. Don Aurelio se acercó a una zona donde la hierba crecía de manera diferente, formando un rectángulo perfecto. Aquí, dijo simplemente. Empecemos aquí. Mientras cavaban, Esperanza les contó más detalles del diario de su abuelo. Los guardianes no solo asesinaban revolucionarios. También robaron el oro que estaba destinado a financiar la revolución. Usaron ese dinero para establecer empresas, comprar tierras, sobornar políticos. Construyeron un imperio económico que perdura hasta hoy. ¿Qué empresas?, preguntó Elena, sin dejar de cavar. Bancos, compañías mineras, medios de comunicación. Mi abuelo hizo una lista. Muchas de esas empresas siguen siendo las más poderosas de México. A 2 metros de profundidad,
la pala de don Aurelio golpeó algo sólido. Era un ataúd de madera, sorprendentemente bien conservado. «Dios mío», susurró Elena. «Es real». Mateo documentó cada momento mientras abrían cuidadosamente el ataúd. Dentro, los restos de un hombre vestido con un uniforme militar. En el bolsillo de la chaqueta, encontraron una identificación: Coronel Emiliano Herrera, Ejército Revolucionario del Sur. «El verdadero Coronel Herrera», murmuró don Aurelio. «Mi tatarabuelo». Pero había algo más en el ataúd. Un sobresellado, protegido por una caja de metal. Elena lo abrió con manos temblorosas. «Son fotografías», anunció. «Fotografías de los guardianes del orden». Las imágenes mostraban hombres encapuchados realizando rituales macabros alrededor de tumbas abiertas. En una de las fotografías, claramente visible, estaba el rostro de un hombre sin capucha, el bisabuelo del comandante Vega. «Esto es evidencia directa», dijo Mateo, fotografiando cada imagen. «Prueba fotográfica de los asesinatos». Esperanza abrió su maleta y sacó más documentos. «Mi abuelo también documentó los rituales». Los guardianes creían que al jurar sobre las tumbas de sus víctimas, sellaban un pacto de silencio que duraría para siempre. Elena examinó los documentos. Había listas de nombres, fechas de ejecuciones, y algo aún más perturbador, un organigrama que mostraba cómo los guardianes habían infiltrado el gobierno, el ejército y la iglesia. «Miren esto», Elena señaló una sección del documento. «Los guardianes no desaparecieron después de la revolución. Evolucionaron. Se convirtieron en una red de poder que controla aspectos clave de la sociedad mexicana hasta el día de hoy». Don Aurelio se había quedado en silencio, contemplando los restos de su tatarabuelo. «Toda mi vida he cuidado tumbas vacías», murmuró. «Mientras los verdaderos héroes estaban aquí, olvidados y deshonrados». «Ya no más», dijo Elena con determinación. «Vamos a exponer todo esto». Mateo había estado revisando las fotografías en su cámara cuando notó algo inquietante. «Elena, creo que tenemos compañía». En las imágenes infrarrojas, se distinguían claramente tres figuras acercándose a través del campo. Llevaban linternas y parecían moverse con propósito militar. «Nos encontraron», susurró Esperanza. «Los guardianes nos encontraron». Elena tomó una decisión rápida. «Don Aurelio, Esperanza, llévense todos los documentos y fotografías. Mateo y yo los distraeremos». «No, doctora», protestó el anciano. «He esperado toda mi vida para hacer justicia a mi tatarabuelo. No me voy a esconder ahora». Las luces se acercaban cada vez más. Elena pudo distinguir las voces de los hombres que se aproximaban. «Están en el sector norte. Veo luces. Órdenes, comandante. Recuperen los documentos. Eliminen a los testigos si es necesario». Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Los guardianes del orden no habían cambiado tanto como afirmaba el comandante Vega. «Esperanza», susurró Elena, «¿hay otra salida de este terreno?» «Sí, por el lado este hay un arroyo. Podemos seguirlo hasta la carretera». «Perfecto. Don Aurelio, usted y Esperanza váyanse por ahí. Mateo y yo saldremos por el lado oeste para dividir su atención». Mientras se preparaban para huir, Elena tomó una última fotografía del ataúd abierto y los documentos esparcidos. Esta imagen sería crucial para probar la existencia de las tumbas reales. «Elena», Mateo la tomó del brazo. «Hay algo más que debes saber. He estado analizando las fotografías del cementerio, y creo que hay una cámara secreta bajo la capilla principal». «¿Cómo lo sabe?» «Las anomalías en las imágenes infrarrojas. Hay un espacio hueco debajo del altar. Si los guardianes han estado operando durante un siglo, es probable que tengan un archivo central». Las voces estaban cada vez más cerca. Era hora de irse. «Nos vemos mañana en el cementerio al amanecer», susurró Elena.
Vamos a encontrar esa cámara secreta. Mientras corrían en direcciones opuestas, Elena no pudo evitar pensar que habían cruzado un punto de no retorno. Los guardianes del orden ya no se conformarían con amenazas. Ahora, la vida de todos ellos estaba en peligro. Pero también sabía que tenían algo que los guardianes habían temido durante más de un siglo: la verdad, documentada y fotografiada, lista para ser revelada al mundo. La carrera contra el tiempo había comenzado. El amanecer tiñó de rosa las cúpulas de la capilla del cementerio mientras Elena y Mateo se reunían con don Aurelio en la entrada principal. El anciano cuidador llevaba un manojo de llaves antiguas y una expresión de determinación que no había mostrado antes. Esperanza no pudo venir, explicó don Aurelio. Después de lo de anoche, está demasiado asustada. Pero me dio esto. Le entregó a Elena una llave de bronce ornamentada. Es la llave de la cripta familiar de los Morales. Su abuelo la escondió allí antes de morir. ¿Escondió qué?, preguntó Mateo, ajustando su equipo de fotografía. El archivo completo de los guardianes del orden. Nombres, fechas, cuentas bancarias, propiedades. Todo lo que logró recopilar antes de que lo mataran. Elena sintió una mezcla de emoción y terror. Si ese archivo existía, sería la evidencia definitiva para exponer a los guardianes. Don Aurelio, ¿cómo accedemos a la cámara secreta bajo la capilla? El anciano sonrió por primera vez desde que lo conocían. Mi familia no solo ha sido cuidadora de este cementerio, doctora. Hemos sido sus guardianes secretos. Conocemos cada túnel, cada pasadizo, cada escondite. Los guió hacia la capilla, un edificio de piedra gris con vitrales que representaban escenas de la Revolución. Pero Elena notó algo extraño en las imágenes: todos los rostros de los revolucionarios habían sido alterados, como si alguien hubiera modificado deliberadamente los vitrales para que no se parecieran a las personas reales. Los guardianes mandaron cambiar los vitrales en 1920, explicó don Aurelio. No querían que la gente recordara los rostros verdaderos de los héroes. Detrás del altar, don Aurelio presionó una serie de piedras en una secuencia específica. Un panel de la pared se deslizó silenciosamente, revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. Mi tatarabuelo ayudó a construir estos túneles, murmuró don Aurelio mientras descendían. Los guardianes los usaban para mover cuerpos sin ser vistos. La cámara secreta era más grande de lo que Elena había imaginado. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de documentos, fotografías y objetos personales. En el centro de la habitación, había una mesa de madera con mapas desplegados y una lámpara de aceite que aún funcionaba. Dios mío, susurró Elena. Es como un museo del horror. Mateo comenzó a fotografiar sistemáticamente cada documento, cada fotografía, cada detalle de la cámara. Las imágenes revelaban la verdadera extensión de la conspiración de los guardianes. Miren esto, Elena había encontrado un libro de contabilidad. Los guardianes no solo robaron el oro de la revolución. Establecieron un sistema bancario completo basado en ese dinero robado. Los documentos mostraban cómo los guardianes habían usado los fondos revolucionarios para comprar tierras, establecer empresas y sobornar funcionarios gubernamentales. Habían creado un imperio económico que se extendía por todo México y más allá. Aquí hay fotografías de rituales. Mateo había encontrado un álbum de cuero. Miren estas fechas: 1913, 1914, 1915. Continuaron asesinando revolucionarios durante años. Las fotografías mostraban hombres encapuchados realizando ceremonias macabras alrededor de tumbas abiertas. En una imagen particularmente perturbadora, los guardianes juramentaban silencio mientras sostenían los cráneos de sus víctimas. Esto es evidencia de crímenes de guerra, dijo Elena. Asesinatos sistemáticos, robo organizado, conspiración para derrocar un gobierno legítimo. Don Aurelio había encontrado algo aún más impactante. Doctora, mire esto. Es una lista de los guardianes contemporáneos. El documento, fechado apenas 6 meses atrás,
Contenía nombres de políticos actuales, empresarios prominentes y líderes religiosos. Elena reconoció varios nombres de figuras públicas importantes. «Siguen activos», murmuró. «Después de más de 100 años, siguen controlando aspectos clave del país». Mateo había estado fotografiando un mapa cuando notó algo alarmante. «Elena, este mapa muestra la ubicación de todas las tumbas reales. Hay más de 50 sitios marcados en todo el país». 50 sitios de ejecución. Elena sintió náuseas. Mataron a cientos de revolucionarios. Y miren esto, don Aurelio señaló una sección del mapa. Planean construir centros comerciales y desarrollos inmobiliarios sobre muchos de estos sitios. No solo quieren ocultar la evidencia, quieren destruirla para siempre. Elena se dio cuenta de la urgencia de la situación. Tenemos que hacer pública esta información antes de que destruyan más evidencia. Mientras continuaban documentando el archivo, escucharon pasos en la escalera. Alguien había descubierto la entrada secreta. «Doctora Vázquez». La voz del comandante Vega resonó en los túneles. «Sé que están ahí abajo. Salgan con las manos vacías y nadie saldrá lastimado». Elena, Mateo y don Aurelio intercambiaron miradas. Estaban atrapados en la cámara secreta, pero tenían en sus manos la evidencia más importante de la historia moderna de México. «¿Hay otra salida?», susurró Elena. Don Aurelio asintió. «Hay un túnel que conecta con la cripta de los Morales. Podemos llegar allí, recuperar el archivo de Rodrigo Morales y salir por el mausoleo principal». «Perfecto. Mateo, ¿cuántas fotografías has tomado?» «Más de 300. Tengo documentada toda la cámara». «Entonces vámonos». «Pero primero». Elena tomó varios documentos clave y los guardó en su bolsa. Si algo les pasaba, al menos tendrían evidencia física. Mientras se dirigían hacia el túnel secreto, la voz del comandante Vega se hizo más fuerte. «Doctora, está cometiendo un error muy grave. Los guardianes del orden han protegido la estabilidad de este país durante más de un siglo. ¿Realmente quiere ser responsable del caos que causará al exponer estos secretos?» Elena se detuvo por un momento. Parte de ella entendía el argumento del comandante. Revelar la verdad sobre los guardianes podría causar una crisis política y social sin precedentes. Pero luego pensó en los restos del coronel Herrera, enterrado en una tumba anónima mientras su memorial oficial celebraba una mentira. Pensó en todos los revolucionarios que habían muerto por sus ideales, solo para ser traicionados por quienes se suponía que eran sus aliados. «Don Aurelio», susurró, «su tatarabuelo y todos estos hombres murieron luchando por la verdad y la justicia. ¿Qué cree que habrían querido que hiciéramos?» El anciano sonrió en la oscuridad. «Creo que habrían querido que el mundo supiera quiénes eran realmente, doctora. Y quiénes fueron sus verdaderos enemigos». Mientras escapaban por el túnel hacia la cripta de los Morales, Elena sabía que habían llegado al punto de no retorno. Los guardianes del orden habían mantenido sus secretos durante más de 100 años, pero ahora, por primera vez, alguien tenía las pruebas para exponerlos. La verdad, después de tanto tiempo enterrada, estaba finalmente lista para ver la luz. La cripta de la familia Morales era un mausoleo de mármol blanco ubicado en la sección más antigua del cementerio. Elena, Mateo y don Aurelio llegaron a través del túnel subterráneo, emergiendo detrás del altar de la pequeña capilla familiar. El aire estaba cargado de humedad y el aroma dulzón de las flores marchitas. «El archivo de mi tatarabuelo está aquí», don Aurelio se dirigió hacia una lápida específica. Rodrigo Morales escondió todo detrás de la tumba de su esposa. Mientras movían la pesada losa de mármol, Elena no pudo evitar sentir que algo estaba mal. El cementerio estaba demasiado silencioso, y no habían visto señales del comandante Vega desde que escaparon de la cámara secreta. «Aquí está», don Aurelio había encontrado una caja de metal sellada. Más de 100 años esperando a que alguien la encontrara. Elena abrió la caja con manos temblorosas.
dentro había documentos, fotografías y algo inesperado, un teléfono celular moderno. ¿Un teléfono? Mateo frunció el ceño. Eso no puede ser de 1913. Una voz familiar resonó desde la entrada de la cripta. No, joven. Ese teléfono es mío. Esperanza Morales emergió de las sombras, pero ya no era la anciana frágil que habían conocido. Su postura era erguida, sus ojos alertas, y llevaba un arma en la mano. Esperanza, ¿qué está haciendo? Elena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Mi trabajo, doctora Vázquez. El trabajo que mi familia ha estado haciendo durante 4 generaciones. Don Aurelio parecía confundido. Esperanza, ¿de qué está hablando? Mi abuelo no era solo un revolucionario infiltrado en los guardianes, don Aurelio. Era un guardián infiltrado en la revolución. Y mi familia ha estado reportando a los guardianes sobre cualquiera que se acerque demasiado a la verdad. Elena sintió náuseas. Todo este tiempo, usted nos ha estado traicionando. No traicionando, Esperanza mantuvo el arma apuntada hacia ellos. Protegiendo. Los guardianes del orden han mantenido la estabilidad de México durante más de un siglo. Sin ellos, el país habría caído en el caos hace décadas. Mateo había estado fotografiando discretamente la conversación. ¿Por qué? ¿Por dinero? Esperanza rió amargamente. ¿Dinero? Joven ingenuo. Mi familia ha sido chantajeada durante 4 generaciones. Los guardianes tienen evidencia de que mi abuelo participó en los asesinatos. Si esa información sale a la luz, la reputación de mi familia quedaría destruida para siempre. Pero usted nos ayudó a encontrar el diario, las fotografías, les di exactamente lo que los guardianes querían que tuvieran. Información suficiente para mantenerlos ocupados, pero nada que pudiera dañar realmente a la organización. Elena se dio cuenta de la magnitud de la traición. ¿El diario de su abuelo era falso? Parcialmente. Los nombres, las fechas, los lugares, todo eso es real. Pero las conclusiones están diseñadas para enviarlos por el camino equivocado. Don Aurelio parecía devastado. Esperanza, hemos sido amigos durante décadas. ¿Cómo pudo hacer esto? Porque no tenía opción, Aurelio. Los guardianes me dijeron que si no los ayudaba, matarían a mi nieta. ¿Qué habría hecho usted en mi lugar? El sonido de varios autos llegando al cementerio interrumpió la conversación. A través de las ventanas de la cripta, Elena pudo ver luces de vehículos rodeando el mausoleo. Llegaron, murmuró Esperanza. Los guardianes están aquí. El comandante Vega entró en la cripta acompañado por 3 hombres armados. Doctora Vázquez, señor Restrepo, don Aurelio. Lamento que haya llegado a esto. ¿Qué van a hacer con nosotros? Preguntó Elena. Eso depende de ustedes. Pueden entregar todas las fotografías, documentos y evidencias que han recopilado, y firmar un acuerdo de confidencialidad. A cambio, vivirán tranquilamente, pero nunca podrán hablar de lo que han descubierto. ¿Y si nos negamos? El comandante Vega suspiró. Entonces se convertirán en víctimas de un trágico accidente en el cementerio. 3 investigadores que murieron cuando una cripta antigua se derrumbó sobre ellos. Mateo dio un paso adelante. ¿Sabe qué, comandante? Hay algo que no entiende sobre la tecnología moderna. ¿Qué cosa, joven? Que todo lo que hemos descubierto ya está respaldado en la nube. Las fotografías, los documentos, todo. Si algo nos pasa, se publicará automáticamente en todas las redes sociales y medios de comunicación. Elena siguió el juego de Mateo, aunque sabía que era una mentira. Así es. Tenemos un sistema de seguridad digital. Si no confirmamos que estamos bien cada 12 horas, toda la información se hace pública automáticamente. El comandante Vega frunció el ceño. Era evidente que no estaba familiarizado con la tecnología digital.
Está mintiendo. ¿Está dispuesto a arriesgarse? Elena lo desafió. En 6 horas, si no enviamos la señal de cancelación, los nombres de todos los guardianes contemporáneos aparecerán en Twitter, Facebook, Instagram y todos los medios de comunicación del país. Don Aurelio, entendiendo el plan, añadió, y yo he estado enviando copias de los documentos a periodistas de investigación en Estados Unidos y Europa. Si algo nos pasa, ellos publicarán la historia internacionalmente. Esperanza parecía cada vez más nerviosa. Comandante, tal vez deberíamos reconsiderar. Silencio. El comandante Vega estaba perdiendo la compostura. Más de 100 años de trabajo no se van a destruir por 3 investigadores entrometidos. Elena se dio cuenta de que tenían una pequeña ventaja psicológica. Comandante, los guardianes han sobrevivido tanto tiempo porque han sido inteligentes, no violentos. Si nos matan ahora, se convertirán en asesinos comunes. ¿Es eso lo que quiere para su organización? El comandante Vega guardó silencio por varios minutos, claramente debatiendo internamente. Tienen 24 horas para entregar todo el material y firmar los acuerdos de confidencialidad, dijo finalmente el comandante Vega. Después de eso, las consecuencias serán permanentes. Mientras los hombres armados se retiraban, Esperanza se acercó a Elena. Doctora, lo siento. Realmente lo siento. Pero mi nieta, Esperanza, Elena la interrumpió, nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Los guardianes han controlado su familia durante un siglo. ¿No cree que ya es hora de romper ese ciclo? La anciana miró hacia la salida donde había desaparecido el comandante Vega, luego hacia la caja de documentos que aún estaba abierta. Hay algo más que deben saber, susurró. Los guardianes no solo planean destruir las tumbas reales. Van a usar las próximas elecciones para poner a uno de los suyos en la presidencia. Todo esto es parte de un plan más grande. Elena sintió un escalofrío. ¿Quién es el candidato? Alguien que ustedes conocen muy bien. Esperanza bajó la voz aún más. Alguien que ha estado involucrado en esta investigación desde el principio. Antes de que pudiera explicar más, el sonido de pasos regresando los hizo callar. El comandante Vega había vuelto. Una cosa más, doctora Vázquez. Mañana habrá una ceremonia pública en este cementerio. Un candidato presidencial anunciará un proyecto de renovación histórica. Será su última oportunidad de entregar el material discretamente. Cuando finalmente se quedaron solos, Elena, Mateo y don Aurelio se miraron en silencio. ¿Creen que Mateo realmente configuró ese sistema de respaldo automático?, preguntó don Aurelio. Mateo sonrió nerviosamente. No. Pero tengo una idea mejor. Mañana, durante esa ceremonia, vamos a exponer a los guardianes frente a todo el país. Elena asintió, sintiendo una mezcla de terror y determinación. Esperanza tenía razón en una cosa. Esto es más grande de lo que imaginábamos. No se trata solo de justicia histórica. Se trata del futuro de México. Mientras salían del cementerio en la oscuridad, ninguno de ellos notó que Esperanza había tomado discretamente varios documentos de la caja y los había escondido en su bolsa. La anciana había tomado una decisión que cambiaría todo. La batalla final estaba a punto de comenzar. La mañana de la ceremonia amaneció gris y nublada, como si el cielo mismo presagiara la tormenta que estaba por desatarse. El cementerio de la Revolución había sido transformado durante la noche, carpas blancas, sillas plegables para cientos de invitados, y un escenario temporal frente al mausoleo principal donde se realizaría el anuncio presidencial. Elena, Mateo y don Aurelio se habían posicionado estratégicamente entre la multitud. Mateo llevaba múltiples cámaras ocultas, y Elena tenía copias de los documentos más importantes distribuidas entre varios periodistas que habían logrado contactar durante la noche. ¿Están seguros de que esto va a funcionar?, susurró don Aurelio, claramente nervioso. Es nuestra única oportunidad, respondió Elena. Una vez que el candidato presidencial esté en el escenario,
tendremos la atención de todos los medios de comunicación del país. A las 10 de la mañana, comenzaron a llegar los invitados VIP. Elena reconoció a varios de los nombres que había visto en la lista de guardianes contemporáneos, empresarios, políticos, líderes religiosos. Todos sonriendo y saludándose como si fuera una reunión social, no la celebración de un siglo de asesinatos y conspiración. Ahí está, Mateo señaló discretamente hacia un auto negro que acababa de llegar. El comandante Vega. Pero Elena estaba mirando hacia otro vehículo. Mateo, ese no es. Del segundo auto descendió una figura que Elena reconoció inmediatamente, el doctor Ricardo Salinas, director del Departamento de Historia de su universidad y la persona que había aprobado su investigación sobre el cementerio. No puede ser, murmuró Elena. El doctor Salinas no puede estar involucrado en esto. Pero mientras observaba, vio al doctor Salinas saludar calurosamente al comandante Vega y dirigirse juntos hacia el área VIP. Elena, Mateo la tomó del brazo, creo que acabamos de descubrir quién es el candidato presidencial que mencionó Esperanza. En ese momento, el doctor Salinas subió al escenario y se acercó al micrófono. Buenos días, amigos. Como futuro presidente de México, es un honor anunciar el proyecto de renovación del Cementerio de la Revolución. Elena sintió que el mundo se tambaleaba. Su propio mentor, el hombre que había apoyado su investigación, era uno de los guardianes del orden. Ahora entiendo, susurró. Por eso aprobó mi investigación. Quería controlar lo que descubríamos. El doctor Salinas continuó su discurso, hablando sobre honrar el pasado mientras construimos el futuro, pero Elena sabía que sus verdaderas intenciones eran destruir toda evidencia de los crímenes de los guardianes. Es hora, le dijo a Mateo. Activa las cámaras. Mateo comenzó a transmitir en vivo a través de múltiples plataformas de redes sociales mientras Elena se dirigía hacia el escenario. Doctor Salinas, gritó Elena, interrumpiendo el discurso. Antes de renovar este cementerio, ¿no cree que el pueblo mexicano debería conocer la verdad sobre lo que realmente pasó aquí? Un murmullo de confusión se extendió por la multitud. El doctor Salinas parecía sorprendido, pero rápidamente recuperó la compostura. Doctora Vázquez, qué sorpresa verla aquí. Estoy seguro de que su investigación histórica será muy valiosa para el proyecto de renovación. Mi investigación reveló que este cementerio está lleno de tumbas vacías. Elena subió al escenario. Los verdaderos héroes revolucionarios fueron asesinados por una organización secreta llamada los Guardianes del Orden, que incluye a muchas de las personas presentes aquí hoy. El doctor Salinas intentó tomar el micrófono, pero Elena continuó. Tengo fotografías, documentos y evidencia física que prueban que los guardianes del orden han estado controlando la narrativa histórica de México durante más de 100 años. Mateo había subido al escenario y estaba proyectando las fotografías de la cámara secreta en una pantalla grande. La multitud pudo ver las imágenes de los rituales macabros, los documentos de asesinatos sistemáticos, y la lista de guardianes contemporáneos. Esto es una farsa, gritó el comandante Vega desde el público. Detengan esta transmisión. Pero era demasiado tarde. Las imágenes ya estaban siendo transmitidas en vivo a miles de espectadores en línea, y los periodistas presentes estaban documentando todo. Don Aurelio se acercó al micrófono. Mi tatarabuelo, el coronel Emiliano Herrera, fue asesinado por los guardianes del orden en 1913. Durante más de 100 años, mi familia ha guardado el secreto de su ubicación real. Pero hoy, los muertos finalmente pueden hablar. En ese momento, Esperanza Morales apareció en el escenario, cargando una caja de documentos. Yo también tengo algo que confesar, anunció. Mi familia ha estado trabajando para los guardianes durante 4 generaciones. Pero ya no más. Esperanza comenzó a sacar documentos de la caja y a leerlos en voz alta, nombres de políticos actuales que eran miembros de los guardianes, cuentas bancarias donde guardaban el oro robado, y planes para las próximas elecciones. Detengan esto inmediatamente.
El doctor Salinas intentó quitarle el micrófono a Esperanza, pero la anciana se resistió. Durante un siglo ustedes han controlado nuestras vidas, gritó Esperanza. Han chantajeado a nuestras familias, han reescrito nuestra historia, han convertido a nuestros héroes en mentiras. La multitud comenzó a agitarse. Algunos invitados VIP intentaron irse discretamente, pero los periodistas los estaban fotografiando y identificando. El comandante Vega subió al escenario con varios hombres armados. Esta farsa ha terminado. Doctora Vázquez está bajo arresto por difamación y alteración del orden público. ¿Con qué autoridad? Elena lo desafió. ¿La autoridad de una organización criminal que ha operado en las sombras durante un siglo? En ese momento, algo inesperado sucedió. Varios policías federales llegaron al cementerio y rodearon el escenario. Comandante Vega, usted está bajo arresto por conspiración, asesinato y traición, anunció el oficial a cargo. Doctor Salinas, usted también. Elena estaba confundida. ¿Cómo? Don Aurelio sonrió. Doctora, anoche no solo enviamos copias de los documentos a periodistas. También los enviamos a la Fiscalía General de la República. Han estado investigando a los guardianes durante meses, esperando evidencia suficiente para actuar. Mientras arrestaban al comandante Vega y al doctor Salinas, Elena se dio cuenta de que la transmisión en vivo había alcanzado a cientos de miles de espectadores. Los comentarios en las redes sociales mostraban indignación, sorpresa y demandas de justicia. Mateo, ¿cuánta gente está viendo esto? Más de 500,000 de personas, y el número sigue creciendo. Los hashtags #Guardianes del Orden y #Verdad Revolucionaria son tendencia nacional. Esperanza se acercó a Elena. Doctora, hay algo más. Los documentos que guardé anoche incluyen la ubicación de todas las tumbas reales en el país. 53 sitios donde los guardianes ejecutaron revolucionarios. Elena sintió una mezcla de triunfo y responsabilidad abrumadora. Esperanza, esto significa que podemos darles un entierro digno a todos esos héroes olvidados. Mientras la ceremonia se convertía en una escena de arrestos y revelaciones, Elena observó las tumbas del cementerio con nuevos ojos. Ya no eran monumentos a mentiras, sino el comienzo de una búsqueda de la verdad que había estado enterrada durante más de un siglo. La batalla había terminado, pero Elena sabía que el trabajo real apenas comenzaba. 6 meses después de la revelación en el cementerio, Elena caminaba por los mismos senderos que había recorrido por primera vez con don Aurelio, pero ahora todo era diferente. El cementerio de la Revolución había sido declarado Patrimonio Histórico Nacional, y las tumbas vacías habían sido reemplazadas por un memorial que honraba a las verdaderas víctimas de los guardianes del orden. Doctora Vázquez, llegó otra delegación de estudiantes, anunció Mateo, quien ahora era el director del Archivo Fotográfico Nacional del cementerio. ¿Quieren conocer la historia real de la revolución? Elena sonrió. Durante los últimos meses, el cementerio se había convertido en un lugar de peregrinaje para estudiantes, historiadores y ciudadanos que querían conocer la verdad sobre su pasado. ¿Cómo va el proyecto de exhumación? Hemos recuperado los restos de 37 revolucionarios hasta ahora, Mateo consultó su tablet. Cada uno recibirá un entierro digno con honores militares. Don Aurelio se acercó, caminando más erguido que nunca. A sus 85 años, había encontrado una nueva energía al ver que la verdad sobre su tatarabuelo finalmente había salido a la luz. El coronel Herrera será enterrado mañana, anunció. Después de más de 100 años, finalmente descansará en paz. Elena había publicado un libro sobre los guardianes del orden que se había convertido en un bestseller internacional. Los ingresos de las ventas estaban financiando la búsqueda y exhumación de las víctimas en todo el país. ¿Alguna noticia sobre los juicios?, preguntó Elena. El doctor Salinas fue sentenciado a 20 años de prisión, respondió Mateo. El comandante Vega recibió cadena perpetua. Y 17 empresarios y políticos han sido arrestados basándose en la evidencia que encontramos.
Esperanza Morales se acercó al grupo, llevando flores frescas para la nueva tumba de su abuelo. La anciana había testificado como testigo protegido en todos los juicios, y su valentía había sido crucial para desmantelar la red de los guardianes. ¿Cómo está su nieta, Esperanza?, preguntó Elena. Libre, respondió la anciana con una sonrisa. Por primera vez en 4 generaciones, mi familia es libre del chantaje de los guardianes. Habían descubierto que los guardianes del orden tenían células activas en 12 países de América Latina, y la investigación había desencadenado una serie de revelaciones internacionales sobre redes de corrupción que se remontaban a la época colonial. Elena, hay algo que quiero mostrarle. Mateo la guió hacia una nueva sección del cementerio. Habían construido un museo al aire libre donde se exhibían las fotografías originales de los rituales de los guardianes, los documentos históricos y testimonios de las familias de las víctimas. Pero lo más impactante era una instalación artística, 53 cruces de madera, cada una representando uno de los sitios de ejecución que habían descubierto. Cada cruz tiene el nombre de las víctimas encontradas en ese sitio, explicó Mateo. Es un memorial a todos los revolucionarios que murieron por defender sus ideales. Elena se detuvo frente a una cruz en particular, sitio de ejecución número 1, Cementerio de la Revolución, 13 víctimas identificadas. ¿Sabe qué es lo más increíble de todo esto?, dijo Elena. Los guardianes pensaron que al crear tumbas falsas y versiones heroicas de las muertes, podrían controlar la narrativa para siempre. Pero al final, fueron sus propios archivos los que los traicionaron. Don Aurelio asintió. Mi tatarabuelo solía decir que la verdad es como el agua, siempre encuentra una manera de salir a la superficie. Una delegación de estudiantes universitarios se acercó al grupo. Elena reconoció la misma curiosidad y pasión por la historia que ella había sentido cuando comenzó esta investigación. Profesora Vázquez, dijo una joven estudiante, ¿cómo podemos asegurarnos de que algo como los guardianes del orden nunca vuelva a suceder? Elena reflexionó por un momento antes de responder. Manteniendo viva la memoria. Cuestionando las narrativas oficiales. Y nunca permitiendo que el poder se concentre en las sombras sin supervisión pública. Mateo había estado documentando la conversación cuando notó algo en una de sus fotografías. Elena, mire esto. En la imagen, tomada con luz natural, se podía ver claramente el cementerio renovado, con las nuevas tumbas de los revolucionarios y las familias visitando a sus ancestros. Pero lo más notable era la ausencia total de las sombras extrañas y figuras espectrales que habían aparecido en sus fotografías originales. Los muertos finalmente están en paz, murmuró don Aurelio. Mientras el sol se ponía sobre el cementerio de la Revolución, Elena reflexionó sobre todo lo que había cambiado. Los guardianes del orden habían sido desmantelados, los revolucionarios habían recibido el reconocimiento que merecían, y México había comenzado un proceso de reconciliación con su verdadera historia. ¿Sabe qué es lo más irónico de todo?, le dijo Elena a Esperanza mientras caminaban hacia la salida. ¿Qué cosa, doctora? Los guardianes del orden creían que estaban protegiendo la estabilidad del país manteniendo secretos. Pero al final, fue la revelación de la verdad lo que realmente trajo estabilidad y justicia. Esperanza sonrió. Mi abuelo tenía razón. La verdad no murió con él. Solo estaba esperando el momento adecuado para resucitar. Mientras se alejaban del cementerio, Elena sabía que su trabajo como historiadora había cambiado para siempre. Ya no se conformaría con estudiar el pasado desde la distancia. Había aprendido que la historia es un campo de batalla donde la verdad debe ser defendida constantemente contra quienes prefieren las mentiras convenientes. El cementerio de la Revolución, una vez lugar de secretos y engaños, se había convertido en un símbolo de transparencia y memoria histórica. Los susurros de los muertos habían sido reemplazados por las voces claras de la verdad. Y en las tumbas reales de los revolucionarios, donde finalmente descansaban en paz, las flores frescas que dejaban los visitantes cada día eran una promesa silenciosa, nunca más permitirían que sus historias fueran enterradas en mentiras.
La justicia, después de más de un siglo, había sido finalmente desenterrada. Fin.